Amén, amén, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver las escrituras para ver el modelo que Dios busca sobre un padre. Y yo sé, hermanos, que no hay una materia o no hay una escuela para estudiar cómo ser un buen padre, ¿verdad que no hay? No, ¿verdad? Pero aquí la Biblia sí nos dice cómo puede ser uno un buen padre. Amén. Y como hijos de Dios, ¿verdad? Los padres deben ser sabios en enseñar a sus hijos qué decisiones deben tomar ellos. Y también los padres que pueden decir a sus hijos, como el apóstol Pablo decía a sus discípulos, imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. Amén. Pero ¿cómo te va a imitar tu hijo? Si muchas veces tal vez tú no oras, tú no ayunas, tú no lees la Biblia, no te congregas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre los padres obedientes. Amén. Y entonces hoy en este día que estamos honrando a los padres, y yo sé que igual como yo algunas veces he dicho que muchas veces, ¿verdad? Cuando se festeja a la mamá, hay un día especial para ella, pero la madre es los 365 días al año, ¿verdad? Y también así los padres, ¿verdad? Se le da un día, pero todos los días son padres. Amén. Todos los días, ¿verdad? Ellos trabajan, todos los días ellos se esfuerzan por llevar la comida al hogar. Amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre la vida de José, el Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué podemos aprender sobre la vida de Él. Amén. Y fíjense que la Biblia habla muy poco de Él, habla muy poco sobre la vida de José, pero con ese poquito que habla es suficiente para aprender que Él fue un hombre muy especial que Dios usó, ¿verdad? Él fue un hombre escogido para una misión muy importante, que fue ser el Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A José se le confió el Hijo de Dios aquí en la tierra, así tanto como a José y María, que ellos fueron los encargados de darles ese crecimiento, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo que empezó desde joven, desde bebé hasta adulto. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Mateo 1, 18 al 19. La palabra del Señor nos dice, Mateo 1, 18 al 19 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y fíjense que lo que vemos aquí de la palabra del Señor dice que José era un hombre justo. Y la palabra justo quiere decir recto, íntegro. Era un hombre que vivía correctamente. Y fíjense que hoy en día es muy difícil encontrar hombres y mujeres íntegros. Porque hoy en día ya no se puede confiar en nadie. Ya no se puede confiar en los políticos, ¿verdad? Los políticos cuando están en campaña dicen muchas cosas. Pero cuando ya son gobernadores o presidentes, ¿qué es lo que pasa? Ya no cumplen. Y es lo que vemos muchas veces hoy en día, que ya no hay gente íntegra. Amén. Y miren, muchas veces también hasta en las redes sociales, la gente engaña con tal de tener sus seguidores. Amén. Y hoy en día todo eso se está viendo, porque ya se está haciendo como algo normal. Ya se está viendo como que está bien, no hay problema, todos lo hacen, todos mienten. Pero vemos aquí cómo José dice que era una persona íntegra, ¿verdad? Y yo me acuerdo la otra vez que pasó que hay un influencer que la otra vez fue a hacer a unos pozos de agua allá en África. Y dicen que allá supuestamente la ONU, ¿verdad? Que es una organización de las más grandes que hay, que ahí se les da dinero para ayudar a los países necesitados. Según decía la ONU que no se podía hacer eso. Y vemos que este influencer fue y en menos de un mes hizo varios pozos de agua. ¿Y qué es lo que le estoy tratando de decir? Que verdad que ellos que pueden hacer las cosas, digamos, no la hacen, ¿verdad? Por mentir, por decir que no se puede.
Pero es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que ya no hay gente íntegra. Ya cuando la gente está en el poder, ya hace lo que quiere. Amén. Y muchas veces suele pasar también en la iglesia, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya la gente de allá afuera muchas veces ya no confía en nosotros. ¿Por qué creen? Porque muchas veces nosotros tenemos la culpa por nuestro mal testimonio, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos unas cosas y hacemos otras. Y yo sé, ¿verdad? La misma palabra nos dice que nosotros no podemos, que de nosotros no puede salir ni agua dulce ni agua salada. Y entonces muchas veces por eso la gente de allá afuera suele pasar que ya no confía, ¿verdad? En nosotros como cristianos. Amén. Y entonces aquí lo que el Señor busca de nosotros, dice que seamos, o en este caso de los padres, de los hombres, que seamos hombres justos, rectos, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque muchas veces también nosotros decimos, ¿sabes qué, hermano? Pues ahí te veo en la iglesia, pero no te dicen de qué día, ni de qué mes, ¿verdad? Porque te dicen, te veo en la iglesia, te veo, ¿verdad? Para el próximo servicio, y no los vemos. Bueno, y eso ya depende de ti, tu relación con el Señor. Pero ahí vemos que no eres una persona íntegra. Porque si tú dices, voy a estar a cierta hora, o voy a ir a la iglesia, o voy a ir contigo a algún lado, debe de ser que si lo vas a hacer o si lo tienes que hacer. Amén. Y entonces así vemos que José él era una persona íntegra. Donde quiera que él andaba, la persona lo reconocía por eso. Amén. Y entonces también nosotros, ¿verdad? Debemos de ser así, que cuando nosotros estemos allá afuera, que la gente pueda decir, no, pues él o ella, ¿verdad? Son personas honestas, son personas íntegras, son personas que pues no mienten, ¿verdad? Porque como le digo, hoy en día ya eso se ha hecho muy común, incluso muchas veces hasta en los hijos de Dios, pero aquí no, ¿verdad? Y vemos también, nos dice que su mujer, en ese caso, ¿verdad? María, la que iba a ser su esposa, dice que estaba embarazada. Imagínense cómo reaccionaría uno al saber eso. Nosotros ya sabemos que esto es algo, ¿verdad? Que venía de Dios. Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que había concebido. Amén. Pero yo creo que cualquier hombre se enojaría, se molestaría al saber eso, que con la persona que se va a casar le resulta embarazada. Yo creo que sería hasta una ofensa, ¿verdad? Para un hombre. Y lo vemos en aquellos tiempos, que la cultura de aquellos tiempos también era un poquito muy estricta, porque también sabemos que qué es lo que pasaba cuando la gente adulteraba. Los apedreaban. Pero fíjense cómo dice la escritura. Dice que él la quería dejar porque dice que no quería infamarla. Y la palabra infamarla quiere decir es que no quería ofender la fama de ella. También quiere decir que no quería dañarle el honor. También quiere decir no quería dañar la imagen ni la dignidad de María. Infamar también quiere decir que no quería que la humillaran. Y también quiere decir que no quería manchar su reputación. Entonces aquí vemos que José, ¿verdad? Era un hombre que no quería hacerle daño a su mujer. A pesar de que tal vez por la cultura y por lo que nosotros ya sabemos, ella debería de haber sido castigada. Porque recordemos que incluso uno de los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice? No adulterarás. Y cuando él supo que estaba embarazada, por lógica que él pensó en eso, que a lo mejor había pasado eso, ¿verdad? Pero porque él todavía no sabía que venía del Espíritu Santo. También en Levítico 10 y en Deuteronomio 22 nos dice que cuando una persona adulteraba, el castigo tenía que ser en muerte y en lapidación. Imagínense, era algo tremendo, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos
cómo José era una persona que no quería hacerle daño a María. Por eso dice que él la quería dejar secretamente y no quería infamarla. Y así vemos, ¿verdad?, que Dios vio que José, o él sabía que José no le iba a hacer daño a María, ni a sus hijos. Y fíjense, la pregunta es, ¿cuántos hermanos hay así, verdad, como José? Que cuidan de su familia, que cuidan de sus hijos, ¿verdad? Que no les quieren hacer daño. Amén. Que respetan a sus esposas. Porque no es el deseo de Dios que el hombre maltrate a su esposa, ¿verdad? Uno como hijo de Dios no debe de hacer eso. Y suele pasar. Ha habido casos que muchas veces, ¿verdad?, hay peleas y se maltratan y se dicen de todo, ¿verdad? Y miren, hoy en día muchas veces también, como lo que vimos aquí, ¿verdad?, de que dice que José, ¿verdad?, no quería informarla por lo de pensar que a lo mejor era adulterio. Pero vemos que hoy en día eso lo están haciendo como algo normal. ¿Qué es lo que te anuncia en la tele? ¿Qué es lo que te anuncian las novelas? ¿Qué es lo que te anuncian los videos de las redes sociales? Eso lo hacen ver como algo normal, como que eso está bien, no hay problema, ¿verdad? Si, digamos, un joven vive en fornicación, está bien, no hay problema. Como dicen, todos lo hacen, ¿verdad? Ya no lo ven como que uno, digamos, se debe de casar como Dios lo manda. Amén. Y fíjense que está como la otra vez estaba yo viendo una noticia, ¿verdad? Porque pues muchas veces cuando uno se mete a las redes sociales, ahí salen las noticias, y estaba yo viendo de un artista ahorita, y yo creo que ustedes también saben, un artista muy sonado que está ahorita, que se llama, bueno, que es la Ángel Aguilar y el Nodal y no sé, ¿verdad? Y con su esposa. Pero fíjense, a lo mejor, ¿verdad?, causa gracia o uno puede decir, bueno, pero fíjense cómo ellos es su vida. Se casa con uno, se va con otro, o sea, no le importa. Como que el matrimonio lo ven como si no tuviera valor. Lo ven como si nada. Y los que han visto esa noticia, eso es lo que se ve ahí, que ya no le dan valor al matrimonio, ¿verdad? Porque esta persona estaba casada con su pareja y ya luego, no sé, a la semana, o ahí dice el chisme, ¿verdad?, que a lo mejor ya tenía tiempo, pero ya tenían tiempo viéndose y ya ahorita ya se terminó con la esposa y ahora ya anda de novio. O sea, ya lo ven como algo normal, o sea, todo está normal. Amén. Y así es como enseña el mundo. Así es como enseña el mundo. Pero fíjense que todo eso del adulterio es algo destructivo para la familia, es algo destructivo para el hogar. Y muchas veces eso es lo que se promueve el día de hoy. Pero a la larga trae consecuencias. Está como una vez alguien me decía muchas veces, cuando uno está en pecado, dice, disfruta ahora y pague después. O sea, cuando uno está mal, a la larga van a venir las consecuencias. Y así fue como José fue escogido por Dios, porque él sabía que iba a ser un padre que no le iba a hacer daño a su familia, que no le iba a hacer daño a sus hijos. Y así es, ¿verdad, hermano, varón, verdad, padre? Dios te dio una esposa para que tú la cuides, para que tú la ames, para que tú la respetes. Amén. Yo sé que a lo mejor, como en cualquier matrimonio, puede haber problemas, ¿verdad? Que pueden discutir por cualquier cosita, que a lo mejor que si deja la ropa ahí o que no lavaste los trastes, ¿verdad? Pero son pequeños problemas, ¿verdad? O discusiones de matrimonio. Pero miren, hay un proverbio judío que dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágrimas. Y así vemos, ¿verdad?, que Dios ve lo que está pasando en tu hogar. Dios ve cómo tú tratas a tu esposa. Dios ve cómo tú tratas tu familia. Amén. Y también vemos que José fue un hombre dispuesto a proteger a su familia. En Mateo 2:13 nos dice, después que partieron ellos, refiriéndose a los sabios, o en este caso a los reyes magos como se conocen,
que fueron a ver al niño Jesús, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y aquí vemos que la historia de José dice que él se la pasaba huyendo. Cuando Jesús estaba pequeño, dice que él se la pasaba huyendo de sus enemigos porque querían matarlo. Y él se movía de un lugar a otro. ¿Por qué lo hacía? Porque quería proteger a su familia. Y la pregunta de hoy es, ¿tú estás protegiendo tu hogar? ¿Ustedes, varones guerreros, están protegiendo su hogar? A lo mejor hoy en día no hay enemigos como los que tuvo José. A lo mejor hoy en día ustedes no tienen enemigos, ¿verdad? Como los que tuvo José. Pero hay ciertos enemigos que a lo mejor están atacando tu hogar. ¿Ustedes saben lo que ven sus hijos en su teléfono? ¿Ustedes saben qué es lo que están viendo? ¿Ustedes saben qué tipo de amistades tienen? ¿Qué les aconsejan las amistades? ¿Sí saben? Amén, ¿verdad? ¿Ustedes saben la música que ellos escuchan? Porque esos pueden ser sus enemigos. ¿Sí saben la música que ellos están escuchando el día de hoy? Saben, ¿verdad? Muchas veces, hoy en día ya sabemos que todo está contaminado. Todo está contaminado. Pero muchas veces, tanto como en las redes sociales, en la tele, muchas veces hay programas y supuestamente piensa uno que son para niños. Y ya cuando te das cuenta están actuando como ellos, diciendo malas palabras. O hay programas que les enseñan, ya sabemos, ¿verdad?, de la comunidad LGTB, por si no luego censuran las palabras. Pero hay programas de niños y uno piensa que a lo mejor está bien. Pero todo eso puede ser los enemigos de sus hijos, ¿verdad? Ustedes los protegen de las malas influencias, porque también ustedes como padres deben de saber, deben ser sabios qué amistades tienen sus hijos, con quiénes se juntan. Amén. Muchas veces, ¿por qué mi hijo toma? ¿Por qué mi hijo fuma? ¿Por qué mi hijo dice malas palabras? ¿Por qué dice groserías? ¿Por qué ya no va a la escuela? Es más, ¿por qué mi hijo ya no quiere estar en la casa de Dios? Muchas veces la pregunta es, ¿dónde estabas cuando pasó eso? Muchas veces el trabajo nos consume, ¿verdad? Por querer darle lo mejor a los hijos, trabaje y trabaje y trabaje. Y yo sé que es bueno, ¿verdad?, que le quieras dar lo mejor, pero también estás perdiendo esa relación con los hijos. Un hermano me mandó un video de reflexión que hablaba sobre que dice que hoy en día mejor hay que darle los regalos a los padres. Dice, así para que los padres puedan jugar con sus hijos. Porque muchas veces de que uno se la pasa ocupado y bueno, pues el niño quiere su iPhone, le doy su iPhone. Que el niño de 3, 4 años quiere una tablet y muchas veces no le toman valor a lo que le cuesta, ¿verdad? Y como me gustó como decía esa reflexión que dice, mejor, ¿verdad? Hay juegos que una pelotita o algo donde tú puedes estar con él, jugando con él y supervisándolo. Amén. Y como les digo, yo sé que trabaja y trabaja y trabaja por querer darle lo mejor a los hijos, tal vez pasa, pero estás descuidando ese tiempo con tus hijos. Es un tiempo valioso que ya no va a regresar. Y así es como ustedes, como, ¿verdad?, ese ejemplo que nos da que un padre como José debe de proteger su hogar, debe de proteger su hogar de todo, debe de estar, ¿verdad?, vigilando. Amén. Porque por eso ustedes son, ¿verdad?,
los hombres del hogar, son los sacerdotes, ¿verdad? Y pues también físicamente son fuertes para cuidar su hogar. Porque ¿de quién es la responsabilidad de cuidar el hogar? ¿Del hombre o de la mujer? De los padres, ¿verdad? ¿De quién? Del varón, ¿verdad? Porque fíjense, muchas veces hay oración y hay oración de varones y ¿cuántos llegan? A ver, pastor, que nos diga. No, mejor no. ¿Verdad? Pero muchas veces hay reunión de oración y llegamos poquitos, o yo también a veces que no vengo. Pero hay oración de damas y vienen más cuando el varón debe de estar al frente. Amén. Hay reunión de varones y ya. ¿Cuántos llegan, pastor? ¿O cuántos llegan, hermano Mar? ¿Verdad? Sí. Pero esto es para reflexionar. Esto es para reflexionar, dicen los líderes, ¿verdad? Todos los que... Es para reflexionar. Entonces, es como le digo, y hay reunión de varones y las mujeres están al frente. Pero esa responsabilidad se la dio a usted, hermano. A usted, padre de familia. Porque dice que muchas veces decimos, somos sacerdotes, pero no leemos la Biblia, no tenemos comunión con Dios, no oramos, no ayunamos. Amén. Ese es un consejo de Dios. Amén. No es mi consejo, es el consejo de Dios. Amén. Y fíjense que también José era un hombre de intimidad con Dios. Si vemos la historia, lo poco que habla de José, dice que a José le hablaba cada ratito Dios en sueños. Imagínense, a cada rato le hablaba en sueños. Aquí nada más los pocos versículos que habla de José, dice que hablaba en sueños, en sueños. Amén. Y él, porque él siempre estaba buscando a Dios. Fíjense que el Salmos 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, ¿verdad? O a ellos le hará conocer sus planes. Por eso a José Dios le hacía conocer los planes que él tenía, ¿verdad? De su esposa, de Jesús, de que se tenía que ir a un lado, se tenía que ir a otro, no te vayas por aquí. O sea, qué bonito, ¿verdad? Que cuando Dios te habla, no, porque quiero comprarme un carro y a lo mejor Dios tal vez te puede hablar en un sueño o por medio de un hermano, ¿verdad? Pero si estás buscando la dirección, pero si no estás buscando la dirección, tú vas a comprar lo que quieres y ya de rato que ese carro no me sirvió, que ese carro no sirve, pero no buscaste la dirección de Dios. Amén. Y es lo que vemos, que aquí José era un hombre que Dios le hablaba, pero porque tenía intimidad con Dios. No era cuando ahí tenía tiempo. Para que la hablara en sueños, ¿verdad? Era porque tenía esa relación cercana a Dios. Fíjense que en Salmos 25:14, no sé si ya lo dije. ¿Ya? Ok, pasamos a lo siguiente entonces. Miren, vemos también la vida de Job. Job, ¿verdad? A pesar de que era un hombre próspero, a pesar de que era un hombre tal vez ocupado en sus negocios, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Era una persona rica, no lo ocuparon tanto a él para no preocuparse por su familia. O sea, su negocio, lo que él tenía, no lo hacía que descuidara su hogar o que descuidara su familia. Dice que él siempre se levantaba temprano para llevar sacrificios, ¿verdad? Holocaustos y para clamar por sus hijos. En Job 1:5 nos dice, Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense, ¿qué es lo que hacía? Todos los días se levantaba a interceder por sus hijos. Yo sé que muchas veces, y a mí me ha pasado, ¿verdad? Por lo mismo que estamos aquí, que muchas veces el tiempo, ¿verdad? Se va rápido, pero una vez como dijo un hermano, no es excusa, no es excusa.
y nada más nos levantamos y como dice el pastor a veces, ¿verdad? Una oración de resorte que nada más te levantas y Señor, gracias por otro día y vámonos que se me hace tarde. Pero aquí vemos que Job, ¿verdad? Dice que todos los días él clamaba por sus hijos. Todos los días. Y como les digo, ¿verdad? Yo sé que Job, o como nos dice aquí la Biblia, él era un hombre muy ocupado, tenía sus negocios, pero nunca descuidó su deber como padre y como sacerdote de hogar. Amén. Y así vemos, ¿verdad? Que José era un hombre de intimidad con Dios, él era justo y era un hombre que no le haría daño a su familia y que protegería su hogar. Y esa es la pregunta, ¿verdad? Eso nos describe a los hombres. Y como les digo, es para reflexionar y si no, ¿verdad? Para aplicarnos. Pero fíjense, ya después de esto, ¿verdad? Que vemos que José era una persona amorosa, cuidadosa, ¿verdad? Que era justa. Dice que tenía una cualidad muy importante, que él era un hombre obediente. Y José tenía una obediencia sin cuestionamientos. Él no se quejaba de lo que Dios decía. En Mateo 1:24 nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, aquí nos dice que el ángel habló y le dijo, hey, lo que viene es concebido por el Espíritu Santo. Y dice que José se casó con María, ¿verdad? Y dice que cuando él recibió el sueño, él obedeció rápidamente, ¿verdad? Porque Dios le dijo, hey, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. O sea, José obedeció sin hacer preguntas o sin cuestionar. Y muchas veces nosotros no obedecemos porque cuestionamos todos, o porque muchas veces no entendemos el propósito de Dios que hay en nuestra vida. Fíjese que había un hombre que se llamaba Naamán, que él tenía una fe diferente, ¿verdad? Y aunque él no conocía de Dios, pero él dice que iba por un milagro. Y cuando él quería que se hicieran las cosas a su modo, él quería ser sanado a su manera, sin conocer a Dios ni nada. Pero ¿qué es lo que le dijo el profeta? El profeta le dijo, hey, ves y báñate, o métete 7 veces al río Jordán. ¿Y qué es lo que pasó él? Él se enojó porque él no quería que se hiciera de esa manera. Él decía, yo tengo los mejores ríos allá en mi país. ¿Por qué me voy a bañar aquí en esto, verdad? En este río que está sucio. Pero ¿qué es lo que vemos? Él empezó a cuestionar de lo que le mandó Dios. Porque él quería a lo mejor que saliera el profeta y como hoy en día, recíbelo y ya eres sano. Lo quería así fácil. Pero ¿qué es lo que pasó? Vemos que él no obedeció a lo que Dios le dijo. Que a última sabemos que terminó obedeciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que empezó a cuestionar todo él quería que saliera el profeta, él quería que se hiciera a su modo, a su manera, él quería pagar por su milagro. Pero entonces aquí vemos, ¿verdad? Que José era diferente. Él obedecía inmediatamente. En Mateo 2, 13, 14, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí vemos, ¿verdad? Dice que despertando luego se fue, ¿verdad? No esperó al otro día, no dijo dejen dormir ya hasta mañana. Él rápido lo hizo, él obedeció inmediatamente. Amén. Y muchas veces, como les digo, muchas veces tal vez el Señor nos pone un sentir de hacer algo, de hacer alguna cosa, ¿verdad? Para su obra y pues muchas veces no lo hacemos. Esperamos, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos pone el Señor el deseo tal vez de ir a evangelizar, de ir a predicar a algún lado. Como dijo el pastor, ¿verdad? Hay que hablar a los hermanos y cuánto lo hemos hecho. No me digan. Yo mismo digo, ouch, ¿verdad? Amén. Pero bueno, aquí dice que en Mateo 2:19 dice que otra vez le habló Dios a José por sueño. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ya vemos que José se había ido, ¿verdad? De donde estaba y se había ido a Egipto.
y ya había pasado algunos años allá en Egipto, ¿verdad? Y ya había muerto Herodes, porque en Mateo 2:20 dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Vemos aquí una vez más, ¿verdad?, de que José obedeció inmediatamente. ¿Hasta cuándo se quedó José en Egipto? Hasta que Dios lo mandó, hasta que Dios le dio la orden, ¿verdad? Dios lo mandó a Egipto y allá se quedó. Dios le dijo que se viniera otra vez y él obedeció, ¿verdad? Él no dijo, no, pues ya me aburrí aquí, ya mejor me regreso para atrás. Vemos que él obedeció, él esperó hasta que Dios le hablara. Amén. Y hasta que Dios le ordenó, él lo hizo. Y muchas veces nosotros, así suele pasar con nosotros, ¿verdad? Que como no vemos resultado muchas veces de las cosas que nosotros luego queremos, de lo que le hemos pedido a Dios, muchas veces nos desanimamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Porque muchas veces también dice que hay un tiempo perfecto, hay un tiempo exacto del Señor. Muchas veces nosotros lo queremos, como se ha dicho, ¿verdad?, al macro, y así rápido, pero el Señor tiene su tiempo. Tal vez para nosotros estamos pidiendo algo, queremos algo, y para el Señor puede decir, en unos 15 años, y tú quieres que ya se haga en medio año. Pero aquí lo que vemos, que suele pasar que también muchas veces, Dios muchas veces, ¿verdad?, los trae, en este caso vamos a poner este ejemplo fácil, Dios los trae aquí a la iglesia, ¿verdad?, para que continúen su crecimiento espiritual. Amén. Pero muchas veces como no es lo que esperamos, muchas veces vemos, ¿verdad?, que no es como nosotros queremos que sea. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces te mueves. Ya cuando Dios te trajo aquí, te mueves, ya, hasta que a últimas te quedas sin iglesia. Y no permanecemos donde Dios nos dijo que estuviéramos. Amén. Por aquí no, ¿verdad? Fíjense que ya para terminar, debemos de tener una obediencia completa, total y no a medias. Mateo 2, 21 al 22 nos dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero allí, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y es como les digo, ¿verdad?, que José se movía si Dios le decía. Y en este caso vemos, ¿verdad?, cómo a José le hablaba por medio de sueños. Si Dios le decía que se moviera, él se movía. Si le decía que se fuera para otro lado, él lo hacía. Amén. Y fíjense que la Biblia, hasta aquí es todo lo que habla de José. Son unos cuantos versículos que habla sobre José, sobre la vida de José. Ya de ahí ya no sabemos más. Son poquitos versículos, ¿verdad? Muchas veces la Biblia le da capítulos o libros enteros a varios personajes enteros, ¿verdad? Pero aquí con solo unos cuantos versículos vemos o podemos saber sobre la vida de José, que dice que era un hombre justo y obediente y a él hacía lo que Dios le decía. Amén. Y hubo algunos personajes de la Biblia que tenían su obediencia a medias. Y muchas veces la obediencia a medias termina metiéndonos en problemas. Y en pocas palabras, obediencia a medias quiere decir desobediencia. ¿Se acuerdan quién fue el padre de la fe? ¿Quién? Abraham. Ya vemos que él fue un hombre ejemplar y eso no se le va a quitar. Él era un hombre de fe. Pero hubo algo en lo que él falló, porque cuando Dios le dio una orden, él obedeció a medias. Génesis 12:1 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál fue la orden del Señor? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Obedeció a Abraham? Vamos a decirlo así, sí, pero a medias. Génesis 12:4 nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
¿Quién era Lot? Su pariente, un familiar. ¿Y qué le dijo Dios? Deja tu parentela, va, deja a tus parientes, a tus familiares cercanos. ¿Y qué hizo Abraham? Pues se llevó, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor quiso hacer algo bueno, ¿verdad? Que a ver si o no, pues donde yo voy, pues a lo mejor va a haber mucha bendición y pues vamos a compartir, pero ya sabemos que no fue así. Y Abraham, ¿verdad? Fue un hombre, Abraham, un hombre de fe, ¿verdad? Porque él no sabía ni a dónde iba a ir, pero él obedeció, pero como digo, a medias. Pero, ¿verdad? Porque en algo que le dijo, hey, tienes que dejarlo, no lo dejó, se lo llevó. Y esa pequeña desobediencia a futuro también causó muchos problemas, tanto para él y para su descendencia. ¿Qué es lo que pasó con Abraham y Lot? Primero ya ve que dice que tuvieron problemas por las tierras, por el ganado, por todo, ¿verdad? Empezaron a tener un poquito de problemas. Y luego, ¿qué pasa? A Lot lo secuestran y ahí tuvo que ir a Abraham, ¿verdad? A ayudarlo, a rescatarlo. Y otra cosa también que pasó por llevarse Abraham a Lot, ¿qué es lo que pasó? Dice que cuando iba a ver destrucción en Sodoma y Gomorra, dice que a su familia, ¿verdad? Salió con él y ¿qué pasó con la esposa? Miró hacia atrás, se quedó sin esposa, ¿verdad? Y luego las hijas, como vivían en un entorno inmoral, porque ya sabemos que era Sodoma y Gomorra, era un entorno, una ciudad, pero, o sea, como dicen, del pecado hasta lo que más no se podía. ¿Y qué es lo que pasó? Ellas ya también estaban moldeadas al pensamiento de allí. Por eso la palabra nos dice, no nos conforméis a este mundo. Y ellas ya estaban moldeadas, ya se habían conformado con lo que vivían. ¿Por qué? Porque ya ve que dice que ellas dijeron, que tuvieran una buena intención, dijeron, bueno, pues ya nos quedamos sin ¿cómo se llama? Descendencia o, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ya se sabe la historia. Emborracharon al papá y todos se metieron con él y bueno, y tal vez, ¿verdad? Ellas quisieron hacer algo positivo, ¿verdad? Pero vemos que eso le salió peor a futuro, porque de ahí salieron los moabitas y amonitas, y lo poco que aprendí de ellos y todo, dice que le hicieron la vida a Israel, pero, ¿no? ¿Verdad? Mal, terrible, a Israel, o sea, les hicieron de todo. Es más, el rey creo se llama, ¿cómo se llama? Balag, ese el que le dijo bueno, si era profeta, al Balán, que fuera y maldeciera a Israel. ¿Se acuerdan de él? Él era de las descendencias. El rey era descendencia de ellos. Imagínense, y ese pueblo le hizo la vida imposible a Israel. Le hizo la vida imposible. Entonces, eso se hubiera ahorrado a Abraham si no se hubiera llevado a Lot. Pero bueno, ¿verdad? Obedeció a medias. Yo sé que le digo, yo creo que a lo mejor él quiso hacer algo bueno, pero pues todo salió mal. Y como le digo, la obediencia a medias a la larga te trae problemas, te trae conflictos, trae consecuencias. Y así es que muchas veces puede que también, ¿verdad? Estemos así, obedecemos a Dios a medias, ¿verdad? Muchas veces Dios nos dice, honra a tu padre, a tu madre, y muchas veces no los honramos. A medias, ándale. Muchas veces suele pasar. Yo sé que muchas veces nosotros como varones, ¿verdad? Y ustedes como padres de familia, como dice el diseño, ¿verdad? Que muchas veces nosotros somos un poquito más fuertes de carácter, nuestro sentimiento, ¿verdad? Y muchas veces al Día de las Madres ya ve que la consienten mucho, ¿verdad? Y luego al padre, hasta los mismos memes, hasta memes cristianos pasa, ¿verdad? Que está el papá, dice, no, pues feliz del padre y el sol ahí empinándose al pastel. Pero lo hacen, ¿verdad? Como algo divertido, chistoso, pero hay veces que suele pasar así. Y muchas veces yo me acuerdo cuando también empecé a ganar dinero, o sea, luego me decían, no, que tu papá, le decía yo, mi papá trabaja, pero a mi mamá sí le daba, ¿verdad? Pero bueno, ya con el tiempo entendí que no era así. Entonces suele pasar así, que muchas veces, ¿verdad? Dios nos dice, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25? Lo que nos dice,
que debemos de congregarnos, ¿verdad? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y obedecemos a Dios? Muchas veces a media. Le digo, ese es un mandato de Dios. Como yo siempre les he dicho, miren hermanos, cuando estamos aquí, estamos en familia. O sea, debe de haber un gozo por venir a ver a tus hermanos, a convivir un rato con ellos. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos aquí, para que aprendamos, ¿verdad? Como se ha dicho, para que nos llenemos de la palabra. Y muchas veces, no, yo lo veo en Facebook, como quiera, gracias al brother Calixto y a su equipo que tiene, porque lo pasan en high definition, ¿verdad? Y ya me quedo ahí bien tranquilo y todo. Y así yo lo veo ahí en mi casa, bien tranquilo. Pero el Señor nos dice que debemos de congregarnos, debemos de juntarnos. Amén. Como se ha dicho, hoy en día tal vez mucha gente que pues tristemente por sus malas decisiones, su forma de vivir, tal vez están en hospitales o están en la cárcel, y ustedes no creen que ellos desearían a lo mejor estar en un lugar así, ¿verdad? Allá en Corea, donde no se les permite predicar el evangelio, en China, también en ciertos países, que hay videos donde ellos están predicando y hablan así en voz bajita y todo, porque si los escuchan, van los soldados, la policía y los encierran. Es un delito, pues, predicar. Y aquí que nosotros tenemos la libertad, tenemos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, hizo este lugar, ¿verdad?, que se apartó para Dios. Muchas veces lo tenemos en poco. Y entonces por eso nos dice el Señor, ¿verdad?, que debemos de obedecer al 100%. Amén. Así es que Dios quiere hombres y padres como José, una obediencia total. Amén. Yo sé, hermanos, que cada uno de ustedes tienen sus cualidades, ¿verdad? Yo sé que cada uno es diferente, ¿verdad? Yo sé, como por ejemplo el hermano Omar, ¿verdad? Que ahorita, ¿verdad?, que anda con todo, ¿verdad? Le echa ganas, quiere saber más de la palabra, anima a todos, ¿verdad? Cada quien tiene Dios, ¿verdad? A cada quien le dio su diferente cualidad, ¿verdad? También como el hermano Armando, que, ¿verdad?, como le digo, nadie nos puede decir cómo es él, sino que nosotros vemos cuál es su actitud, ¿verdad? Él es un hermano, yo lo veo siempre, ¿verdad?, que le gusta orar por los hermanos, siempre está listo para apoyar, ¿verdad? También como el hermano Felipe, que luego cuando algunas veces he hablado con él, ¿verdad? Yo sé que también tiene ese amor, ese celo por las almas. Y algunas veces, que ya se lo estoy aquí sacando, ¿verdad?, al aire, pero algunas veces cuando luego me dice, ¿sabe qué, hermano? Tengo un trabajo que no puedo, tengo que terminarlo. Y ya ves que yo lo escucho, o sea, que tiene ese dolor, porque no va a poder venir a la iglesia, ¿va?, porque tiene ese deseo. Amén. Y es como digo, Dios a todos nos dio cualidades diferentes, pero también Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Amén. No solamente obediencia a medias, sino una obediencia total. Amén. Y bueno, hermanos, yo los dejo con esto, hermanos, esperando que se les haya quedado algo grabado en el corazón, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, busca o quiere, ¿verdad?, que como padres sean obedientes, sean justos, que cuiden de su hogar. Y yo sé que a lo mejor dicen, no me tienes que decir, porque yo sé que lo hacen, ¿verdad? Pero es para reflexionar. Si hay algo que a lo mejor un padre no está haciendo, ¿verdad?, tratar de cambiar. Amén. Y les voy a invitar, hermanos, a todos los hermanos varones, a todos los padres, que pasen aquí al frente, hermanos. Pasen, hermanos, ya para terminar. Pasen todos los hermanos, todos los padres, pasen. Ahora sí, como dicen, sin miedo, sin miedo. Pasen. Pasen todos son bienvenidos, todos. Todos.
Ahora también le voy a pedir a las hermanas, a las esposas o a los familiares de ellos que pasen a orar por ellos, que pasen a orar por ellos. O a los hijos, díganle a su papá cuánto lo quieren, cuánto lo aman, qué es lo que han hecho por ustedes. Pasen las esposas, los hijos, las familias. Y si aquí también hay algún hermano que no tiene aquí a su papá o a su familiar, ore, hay que orar para que el Señor, ¿verdad?, algún día traiga a la familia. Amén. Y también, ¿verdad?, para que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, por lo que nos ha cuidado. Ahora, hermanos, ustedes con sus palabras, díganle con sus palabras, oren por ellos, díganle cuánto lo quieren, cuánto lo aman. Amén. Díganle cuánto lo aman, díganle los hijos, ¿verdad? Hablen con ellos que lo quieren. Y mientras tanto vamos a dejar a los hermanos de la alabanza que nos dirijan en una alabanza. Y ya después doy lugar a lo que sigue. Oren por sus padres, por su esposo, por su familia. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra que escuchamos, Señor, en esta hora. Que tú buscas padres ejemplares y obedientes como era José. Te pido por todos mis hermanos que están aquí, Padre Santo, que tú los sigas ayudando a que sigan adelante peleando esa buena batalla de la fe, Padre Santo. Que se sigan esmerando, Padre Santo, por cuidar su hogar, por cuidar su familia, así como José lo hacía, Padre Santo. Que sigan con esa intimidad, Padre Santo, así como tú buscas a hombres que tú les has dado ese hogar, Padre Santo. Tú les has dado esa responsabilidad porque ellos son los sacerdotes. Tú les has dado esa responsabilidad para que ellos oren, ayunen, lean la Biblia, Padre Santo, para que ellos instruyan a sus hijos, para que ellos les enseñen a sus esposas, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida de todos mis hermanos, por esta iglesia, Padre Santo, donde tú los has traído. Te pido que los ayudes en cualquier necesidad que ellos tengan, Padre Santo. Tú sabes lo que hay en su corazón, tú sabes sus necesidades. Yo no las conozco porque tú conoces todo, Padre Santo. No hay nada escondido para ti. Te pido que sean contestadas esas peticiones conforme sea tu voluntad, Padre Santo, conforme sea tu tiempo, porque sabemos que tus tiempos son exactos. Gracias, Padre, por todos estos varones, guerreros del Shaddai, del Todopoderoso, que hacen todo lo posible por cuidar su hogar, por llevar la comida, por llevar los alimentos, Señor Jesucristo. Alabado seas tú, Padre Santo. Gracias también, Dios Todopoderoso, por ser un Padre celestial, por ser un Padre que tú nos cuidas, que tú estás con nosotros, donde quiera que nosotros estemos, tú estás ahí. Cuando yo tengo necesidades, tú estás ahí. Si yo me siento solo, tú estás ahí, Padre Santo, porque tú eres un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y vamos a cantar unas alabanzas y sigan orando por su familia. Díganle cuánto lo aman y cuánto lo quieren.
Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo creo en tú, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.